La Virgen es algo muy interesante para conocer cómo Dios pensó a los hombres sin la intervención de nuestro pecado. Entonces, cómo es el plan de Dios sobre nosotros, porque ella no tiene pecado original y no tiene pecado personal. Entonces, cuando vemos cómo actúa la Virgen, nos damos cuenta cómo actúa alguien que no tiene pecado, que actúa como Dios lo pensó. Bueno, fíjense que en la Anunciación, posiblemente es el texto que más nos la define, ¿qué pasa a alguien sin pecado cuando un ángel se le aparece para decirle que está llena de gracia, que lo que el pueblo de Israel espera hace 1500 años va a pasar en ella, y que el cielo está expectante a que ella diga sí o no? Bueno, una persona que tal cual la pensó Dios, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, una persona cuando es pura, cuando no tiene pecado, deja que Dios sea Dios y deja que Dios actúe y se entiende a sí mismo como una criatura. Entonces, yo le pertenezco a Dios, Dios me hizo, no tengo nada que sea mío propiamente, por lo tanto, he aquí su esclavo y por lo tanto haz en mí lo que a vos te parezca, porque para eso sos Dios. Entonces vemos que con relación a Dios es una persona que tiene una absoluta docilidad. Pero también hay otro aspecto que nos llama la atención, que es con respecto a los demás. Fíjense ustedes que ese anuncio era demasiado importante, iba a ser la madre de Dios. A partir de ese momento tenía Jesucristo entretejiéndose en sus entrañas. Ella le pregunta al ángel, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Si yo no conozco, no tuve relaciones con ningún hombre. Y entonces el ángel le explica, ¿no? El Espíritu Santo va a descender sobre ti y vas a concebir por obra y gracia de Él. Y entonces, como al pasar, como algo secundario, como para ilustrar que Dios puede hacer cualquier cosa, le dice, mira, tu prima Isabel, que era considerada estéril, ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Bueno, termina ese asunto que cambia la historia en un antes y en un después, y empieza este evangelio. Dice, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Es decir, que lo primero que se le ocurre a la Virgen, después de ser ella la protagonista del hecho más importante de toda la historia, es hacerse un viajecito de más de 100 kilómetros caminando desde la punta del norte de Israel, que sería la Galilea, hasta la punta del sur de Israel, que sería la Judea, para visitar a su prima, de la cual se enteró que estaba embarazada, y ofrecerse a acompañarla durante los últimos 3 meses de su embarazo. Es decir, fíjense cómo con respecto a Dios hay una absoluta docilidad, y con respecto a los demás hay una preocupación por lo que le pasa al otro, incluso por las cosas que no son tan importantes, porque era mucho más importante lo que le pasaba a la Virgen que lo que le pasaba a Santa Isabel, que necesitaría alguien que la ayudara un poco. La Virgen podría haberse ensimismado y haber pensado, no, yo me tengo que quedar acá, me tengo que cuidar, soy la Madre de Dios. Pero sin embargo le preocupa que su primo pueda necesitarla. Y entonces lo que tiene es falta de egoísmo, es decir, Dios puede ser amado sobre todas las cosas, como lo hace, y el prójimo puede ser amado como a ella misma. Es decir, lo que le pasa a Isabel para ella es tan importante como lo que le pasa a ella. Es curioso que también en las bodas de Caná, cuando la Virgen se da cuenta de que sus novios se han quedado sin vino, fíjense ustedes que no hubiera cambiado el mundo, que en una boda no hubiera habido vino y que hubieran tenido que tomar agua.
Pero la Virgen evidentemente se dio cuenta de lo que no se dieron cuenta los novios, ni tampoco el encargado del banquete, que estaba para eso. Pero la Virgen evidentemente, como no está mirándose el ombligo, puede estar mirando lo que le pasa a nosotros. Y entonces se da cuenta, no tienen vino. Y no se queda, bueno, pena, nos quedamos sin vino, sino va a Jesús y le insiste. Y así ella consigue 600 litros de un vino delicioso y soluciona ampliamente el problema. Es decir, que vieron que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y Jesús nos dice el segundo mandamiento es semejante al primero, y es amar al prójimo como a nosotros mismos, y nosotros decimos, ¿qué cosa? Es decir, en mi vida yo no amo a Dios sobre todas las cosas, porque yo estoy en el centro, y lo que me pasa a mí es muy importante. Y yo no amo al otro como a mí mismo, es decir, hoy tengo pensado que voy a almorzar yo y sé que hay un señor que no tiene que almorzar, pero no tengo pensado que va a almorzar él. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué nosotros no podemos cumplir esos primeros mandamientos? ¿Por qué tenemos pecado? Porque tenemos pecado original y porque tenemos pecado personal. Si nosotros funcionamos mal porque estamos todo el tiempo mirándonos el ombligo y pensando en nuestro protagonismo. Todo nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Es decir, sufrimos nosotros, todos los problemas los tenemos nosotros, todos los otros, los problemas no los vemos. No dejamos que Dios sea Dios, porque Dios tiene que hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como a mí me parece. Y entonces, evidentemente, cuando nosotros nos damos cuenta que algo funciona mal, lo que funciona mal somos nosotros. Y lo que funciona mal es el pecado. Y lo que funciona mal es el egoísmo que hace que todo gire alrededor de lo que yo pienso, de lo que me parece, de lo que yo siento, de lo que necesito, de mis gustos, de mis caprichos, de mis necesidades. Y entonces, evidentemente, cuando pasa eso, el mundo funciona como funciona esto. Si tuviéramos muchas vírgenes María, no pasaría eso, porque ella funciona bien, realmente. Dios es Dios, el hermano es el hermano, y ella es ella, por supuesto. Y se cuida y da luz a su hijo, y cuida a su hijo, y no deja que nada le pase, pero no está cerrada a su pequeño mundo, sus pequeñas necesidades. Entonces, claro, a una mujer así, Jesús en la cruz puede decirle, mira, yo quiero que vos seas la madre de todos los hombres. Y la Virgen puede decir que sí, porque ya tiene un corazón abierto. Entonces, una madre puede decir, bueno, tengo 3 hijos, 4 hijos, 10 hijos, 12 hijos, pero no puede decir, puedo adoptar a toda la humanidad, porque no tiene un corazón tan grande, porque nosotros no tenemos corazones tan grandes. Pero es por eso, con nuestro egoísmo, que hace que nosotros ocupemos demasiado en nuestro propio pensamiento, en nuestras propias necesidades, y que entonces Dios tenga que salir, ¿no es cierto?, para dejarnos lugar a nosotros, y que el hermano directamente tenga que desaparecer para que yo pueda tener